A continuación vamos a hacer el siguiente ejercicio donde nos piden que indiquemos el sentido de giro de las piezas de estos engranajes. Entonces tenemos los 4, empezaremos por el más sencillo y iremos subiendo la dificultad. En este engranaje de aquí, donde solo nos intervienen 2 ruedas, fijaros que nos dicen que la rueda motriz hemos puesto que es la de arriba y tiene un sentido de giro igual que las agujas del reloj, ¿vale? Las utilizaremos para guiarnos, no pondremos ni izquierda ni derecha porque puede ser más lioso. Entonces, si esta rueda gira en sentido de las agujas del reloj, lo más fácil es que os hagáis los dibujos de las flechas. Quiere decir que el movimiento será así, de manera que girará hacia este lado, para acá y para acá, ¿vale? Va girando en este lado, ¿vale? Fijaros que hemos puesto las flechas hacia debajo. Entonces, la rueda de aquí, al estar en contacto en el punto donde entran en contacto las 2 ruedas del engranaje, la flecha va hacia el mismo sentido, por lo tanto irá hacia debajo, de manera que fijaros que si va hacia debajo, ahora ya no va en sentido de las agujas del reloj como aquí, fijaros que hacía este giro, sino que aquí va en sentido contrario, a las agujas del reloj, por lo tanto esta rueda se mueve en sentido contrario. En este ejemplo de aquí tenemos la rueda motriz, que va en sentido contrario a las agujas del reloj. Por lo tanto, si va en sentido contrario, cuando pasa o está en contacto con el otro eje, lo que sucede es que este otro eje, fijaros que si aquí esta rueda empuja hacia abajo, esta también será empujada hacia abajo, de manera que se va a mover en esta dirección. Fijaros que ahora las flechas nos apuntan en el mismo sentido que las agujas del reloj. Y por último, este tercer engranaje, lo mismo, dibujaremos aquí. Como está en contacto en este punto y aquí la flecha va hacia arriba, pues la dibujamos hacia arriba, hacia el lado, hacia abajo y hacia el otro lado. De manera que este tercer engranaje va en sentido contrario a las agujas del reloj. De hecho, para eso sirve esta rueda del medio, que a veces se le llama loca o engranaje loco, porque lo que permite es que 2 ruedas vayan en el mismo sentido. En este caso tenemos la rueda motriz en sentido contrario a las agujas del reloj y el tercer engranaje también tiene sentido contrario a las agujas del reloj. La que tiene sentido diferente es la central. Vamos a este ejemplo de aquí. Tenemos esta rueda motriz, ¿vale? Sentido de las agujas del reloj. Está conectada a esta de aquí, de manera que cuando pasa por el cuando pasa por el punto donde están en contacto, esta sería la flecha, de manera que esta rueda, cuando pasa o está en contacto, también hace el mismo movimiento, va hacia abajo. De manera que tenemos aquí el giro. Si esta rueda iba en sentido de las agujas del reloj, esta de aquí va en sentido contrario a las agujas del reloj. Después, esta rueda está conectada a la rueda grande que tenemos aquí detrás. Como están conectadas en el mismo eje, el sentido de giro es el mismo, de manera que si esta rueda va en sentido contrario a las agujas del reloj, la rueda grande también va en sentido contrario a las agujas del reloj, porque las ruedas que están conectadas al mismo eje tienen el mismo sentido de giro. Y por último, esta rueda grande está conectada a esta otra rueda pequeña, de manera que cuando están en contacto, fijaros que esta rueda, como la flecha va hacia arriba, aquí también la tendríamos que dibujar hacia arriba. Por lo tanto, si seguimos el giro, fijaros que esta rueda pequeña iría en sentido de las agujas del reloj. Si os habéis fijado, siempre que las ruedas están en contacto, cambiamos. Es decir, esta tiene sentido contrario, esta tiene el mismo sentido que las agujas del reloj y esta vuelve a tener sentido contrario. Aquí lo mismo, esta tiene sentido de las agujas del reloj, por lo tanto, la rueda que está enganchada tiene sentido contrario. Ahora, si comparten el mismo eje, como pasa con esta y con esta, tendrán el mismo sentido. Las dos van en sentido contrario a las agujas del reloj. Vamos a por el último, que es un poquito más complicado. Tenemos aquí la rueda motora, de manera que si va en sentido contrario a las agujas del reloj, cuando pasa por aquí va hacia abajo. Esta rueda de aquí, cuando pasa por este lado, también irá
hacia abajo, por lo tanto hace este sentido de las agujas del reloj. Cuando entra en contacto con la otra rueda, como va hacia arriba, la rueda de aquí también se mueve hacia arriba. Por lo tanto, ahora esta rueda va en sentido contrario a las agujas del reloj. Esta rueda está conectada con estas dos, con el mismo eje. Por lo tanto, si esta rueda va en sentido contrario, esta también va en sentido contrario a las agujas del reloj. Y por último, esta está conectada a esta, por lo tanto, si aquí se movía en sentido hacia la derecha, aquí también va en sentido hacia la derecha. Por lo tanto, fijaros que vuelve a ir en sentido de las agujas del reloj. Y por último, para ver hacia qué lado se desplaza esta pieza que tenemos aquí conectada, como la de aquí circular va en sentido de las agujas del reloj, aquí iría hacia la izquierda, por lo tanto, la pieza se va a desplazar hacia la izquierda.